Hola a todas y todos. ¿Tienes cierres pendientes? Ese es el tema que tengo para ti el día de hoy. La semana pasada ya les hablaba un poco de la importancia que tiene el cerrar alguna etapa, porque las experiencias que quedan abiertas están consumiendo nuestra energía, pero también nos están reteniendo para poder avanzar en las experiencias que vivimos en el presente. Entonces, este tema es bien importante cuando hablamos de trabajo personal y hoy quiero profundizar en varios aspectos para comprender la relevancia que tiene el tema de los cierres. Y la primera pregunta obligada es, ¿tú tienes algún cierre pendiente? ¿Hay alguna situación que está ahí abierta, tal vez reciente, tal vez de mucho tiempo atrás y que requiere que le pongas atención? Espero que lo que vamos a ver el día de hoy te ayude a clarificar si esta es una situación que hay que cerrar y sobre todo si es que te lo está pidiendo. Pero vamos a empezar por definir qué es un cierre. Un cierre no es lo mismo que una despedida. Hay una diferencia muy fundamental. Un cierre es dar por terminado de manera consciente y elegida alguna experiencia. Entonces, no es lo mismo simplemente que algo terminó, que algo se acabó, sino que yo decido concluirlo, ¿sí? Son dos cosas distintas y vamos a ver por qué. Pero comencemos con esto. Se trata de que yo decididamente termino, ¿sí? Como dice el nombre, cierro el círculo. ¿De qué? De alguna experiencia, de alguna etapa en mi vida, en cualquier sentido, alguna etapa personal, alguna etapa familiar, alguna etapa laboral, alguna etapa con algún grupo, ¿sí? Doy por concluida esa etapa. También puede ser alguna relación, ¿sí? De cualquier tipo, personal, afectiva, amorosa, familiar, laboral, ¿sí? Una relación que hay que concluir. También puede referirse a alguna identidad. Y este tema poco se aborda y es algo que conviene que entendamos y que profundicemos, ¿sí? Cerrar, concluir una identidad es cuando yo me doy cuenta de que hay una parte de mí que ya no hace parte redundantemente de mi presente, es decir, alguien que yo era y ya no soy. Y debo de hacerlo muy consciente para que esa parte no siga ahí ambigua, ambivalente, interfiriendo de alguna manera con mis experiencias presentes. Entonces, cuando hablamos del cierre de una identidad, básicamente nos referimos a actitudes, ¿sí? Que yo me doy cuenta que ya conviene concluir de una manera intencionada y consciente y dejar atrás patrones, ¿sí? Estas formas en las que yo solía hacer ciertas cosas o en las que yo solía relacionarme o en las que yo solía moverme en algún ambiente o en alguna relación. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de un cierre de identidad. Entonces, un cierre, decíamos, es concluir, dar por terminado de manera decidida y consciente alguna experiencia. Ahora, ¿qué significa hacer un cierre? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo que aporta? ¿Para qué es necesario? En primer lugar, significa como tal el decidirlo. Y quiero insistir en este tema porque a veces pareciera que el hecho de que algo termine ya incluye el cierre y no es así. El cierre debe de concluirse, ¿sí? Debe de decidirse, mejor dicho. No es lo mismo una conclusión que se da de una forma natural o a veces obligada a un cierre. El cierre se decide, es decir, yo lo tengo que elegir. A partir de que yo lo decido, viene un siguiente paso, que es, digamos, como ya el corazón del cierre, y es que tengo que despedirme, ¿no? Que es lo que comúnmente solemos asociar
a un cierre. Entonces, el cierre implica que yo decididamente me despido, ¿sí? ¿Y qué implica la despedida? Porque podemos decir, bueno, no, ya eso se acabó, ¿no? Ya la despedida está implícita. No, la despedida implica que yo asumo que eso terminó. Y a veces ahí es donde más nos atoramos en el tema de los cierres, ¿sí? Yo asumo, es decir, acepto, pero acepto desde el fondo, ¿sí? Desde el corazón, no solamente desde la cabeza, que esto concluyó, es decir, lo integro en mí. Y a partir de que yo lo acepto y yo lo asumo, decido soltar. ¿Sí? Es decir, aceptar implica que yo he asumido que eso que en algún momento fue parte de mi vida, o esta persona, o este trabajo, o esta relación, o esta experiencia, ya no lo es y ya no lo será. ¿Sí? Porque a veces pareciera, ¿no? Como que la vida cierra etapas en nuestra vida, pero yo me quedo ahí anclada y anclado y entonces quiero que eso siga siendo parte de mí. Cuando hablamos de la despedida, implica entonces que yo decido soltar, ¿sí? Aquello que fue parte de mi vida. Y entonces, una vez que yo decido, porque ya acepté, ya asumí de manera consciente, viene un siguiente paso que es realmente donde se verifica que yo sí estoy aceptando y sí estoy asumiendo cerrar. Y es actuar en consecuencia. Y aquí es donde nos solemos atorar, ¿sí? ¿Qué implica actuar en consecuencia? Implica que yo ya no voy a estar buscando algo que me evoque, algo que me siga vinculando, algo que haga presente esta situación, esta experiencia, esta relación. Voy a poner el ejemplo de las relaciones que creo que es ahí donde más evidente lo podemos ver, ¿no? ¿Qué implica actuar en consecuencia? Que si yo decidí cerrar el círculo de una relación, eso implica que no voy a buscar a la persona. Eso implica que no voy a buscar escribir. Eso implica que no lo voy a estar, ¿no? Cuidando en las redes sociales, que no voy a estar pendiente de qué dice, de qué no dice, que voy a procurar no estar en contacto con personas que me pueden estar reavivando y evocando la experiencia. Eso implica que no voy a estar ansiosa y ansioso por saber de esta persona, ¿sí? Sino que decididamente yo solté. Entonces, cuando yo me despido, hay que actuar en consecuencia. Ahí es donde yo puedo verificar si me estoy, ¿no? Como haciendo un poco el loco, la loca, con que ya quise cerrar y cuando realmente ya asumí, porque hay un estado ya de alineación y de congruencia con la decisión. Y así lo podemos hacer con otras experiencias, ¿no? Como no aferrarme a estar vinculada, ¿no? A algún lugar, a algún grupo, alguna etapa, sí, algún trabajo, y entonces estoy en la nostalgia y recordando y las imágenes y las fotos y el contacto con tal o cual persona o ir a tal lugar, ¿no? Ahí implicaría este paso fundamental para poder realmente despedir, ¿sí? Ahora, ¿qué se requiere para hacer un cierre? Lo primero ya decíamos la decisión, ¿no? El elemento de conciencia que es central, el poder decidirlo y todos estos pasos que ya les decía, que es como la parte medular, ¿no? De la materia del cierre. Pero ¿cómo lo hago, no? ¿Qué se requiere para hacer un cierre? Lo primero que a mí me parece que es algo muy, muy clave es identificar qué es algo que tengo que cerrar y que es el momento de hacerlo, ¿sí? Esto implica estar muy conectada y muy conectado conmigo para darme cuenta. ¿Por qué?
porque para poder identificarlo necesito escuchar, ¿sí? Escuchar qué es lo que me está ya pidiendo hacer ese cierre, ¿sí? Y esto siempre, siempre da señales. Entonces, ¿cómo puedo identificar de que tengo un cierre pendiente? Porque tengo pensamientos repetitivos en torno a esta experiencia, en torno a esta persona, en torno a esa relación, en torno a ese lugar, en torno a ese grupo, ¿sí? Este es un dato que cuando no lo entendemos se convierte en un gancho y en una trampa, porque entonces si yo pienso mucho en la persona, lo interpreto, ¿no? Como que todavía ahí hay que buscarle, como que todavía ahí hay algo que rescatar, como que tal vez si esa persona también está pensándolo y entonces sigo avivando el sentimiento y la emoción. Cuando yo tengo pensamientos muy repetitivos en torno a una experiencia que simplemente ya tengo evidencia de que terminó, de que ya no da más, este tipo de pensamientos son una señal de que no es cerrado, ¿sí? No de que todavía haya algo precisamente o algo por rescatar, sino que necesito conscientemente concluir, ¿sí? Esa es una de las señales más claras. Otra señal de que hay un cierre pendiente en relación a una experiencia es que empiezo a darme cuenta que hay emociones atoradas, ¿no? Sé algo, veo algo, escucho algo y viene como este movimiento interno, ¿no? De conflicto y de nostalgia y de tristeza, pero de enojo, ¿no? Hay como una serie de emociones que están latentes para que cuando hay un estímulo, ¡pum!, se detonen. Entonces, ahí hay otra señal muy clara. A veces basta con una palabra, ¿no? O pasar por algún lugar y viene esta marea emocional. Ahí hay otra señal de que esa experiencia no la he concluido debidamente. Otra señal de que es momento de hacer cierre es cuando yo me percato que esa experiencia no cerrada está interfiriendo de alguna manera con algo que vivo ahora. Y entonces pareciera como que, ¿no? Mete ahí zancadilla o de alguna forma se hace presente o yo la hago presente, ¿no? Está interfiriendo en alguna nueva experiencia, está interfiriendo en algún proceso, está interfiriendo en alguna nueva relación y entonces de alguna manera parece como un fantasma, ¿no? Como una sombra que está ahí y que no me deja del todo estar viviendo esta experiencia actual y comprometerme, involucrarme. Esa es otra señal de que no he cerrado. También cuando yo tengo físicamente algún malestar que emocionalmente está vinculado a aquello o incluso que comenzó a partir de aquello. Les comparto una experiencia en este sentido que creo ayuda a graficar. Hace años, a partir de una relación que concluyó y que fue muy importante para mí, a los meses yo comencé a desarrollar una alergia respiratoria muy fuerte que fue de menos a más. Y al principio yo no lo asociaba, ¿no? Ya había pasado algún tiempo, había quedado esa situación ahí como abierta, ¿no? Porque no había habido una despedida, ¿no? Explícita como tal, sino que simplemente la relación terminó. Y entonces se iba haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que llegó un punto de que realmente se agudizó muchísimo. Cuando empecé a trabajar esto en terapia, pues claro, ¿no? Sale el dato, esto está abiertísimo. ¿Por qué? Porque internamente yo no me había despedido y entonces el cúmulo de emociones que se fue sumando, ¿sí? Que fue acumulándose, detonó ya en una situación física que me llevó de 3 a 4 meses solucionar. Imagínense el tamaño de aquello. ¿Sí? O sea, de todo el cúmulo de emociones y el proceso ya se había complejizado, ¿no? Entonces, hay padecimientos muy específicos
No me voy a detener en ello este día, pero hay padecimientos muy, muy específicos que nos dan señal, ¿sí? De que yo traigo ahí alguna nostalgia guardada, de que yo traigo ahí alguna tristeza atorada, de que traigo una decepción, una frustración, un enojo. De los más comunes y evidentes suelen ser cuestiones de las vías respiratorias o cuestiones digestivas, ¿no? Que son como en las etapas, digamos, que están como más visibles, ¿no? Como más ahí evidentes para arrastrarlas. Cuando ya va pasando el tiempo, bueno, se van volviendo como padecimientos más profundos, incluso más velados, más escondidos, pero estos dos suelen ser como muy característicos, ¿no? Cuestiones de alergias respiratorias, cuestiones recurrentes de malestar de garganta, una gripa, ¿no? Que va y viene, alguna tosecita por ahí, que si la colitis, que si traigo problemas de estreñimiento, que dolor continuo, es decir, estos dos centros en nuestro cuerpo nos dan mucha señal de situaciones no concluidas y situaciones abiertas. Ahora, no siempre, quiero hacer un paréntesis aquí, no siempre las situaciones que nos piden cierre son precisamente situaciones dolorosas. No es así. También pudieron haber sido experiencias que fueron importantes, significativas, incluso muy, muy gratas. Y conviene también hacer una despedida. Entonces, eso también hay que tenerlo bien, bien presente, porque si no, puede quedarse ahí, ¿no? Como una experiencia que incluso la idealizo y me retiene de alguna manera. Y se vuelve ahí como en algo a lo que quisiera aspirar otra vez y entonces lo vuelvo como un parámetro de comparación y como una referencia y busco continuamente el volver a aquella etapa y estoy continuamente comparando, ¿no? Lo nuevo con lo que fue aquello que me significó tanto y que fue tan especial. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Y también en esta sabiduría hermosa de la vida, cuando yo tengo alguna situación abierta y pendiente por cerrar, generalmente recibo señales y a veces son clarísimas, ¿sí? A veces hay otras que yo necesito como pararme más, analizar, interpretar, pero hay algunas que son muy, muy claras. ¿No? De repente me llega alguna información, de repente algo me evoca aquella situación que no está cerrada, de repente me encuentro con algo que tenía algún significado en relación a esto, veo incluso, ¿no? En el algoritmo de las redes sociales algo que hace referencia a esta experiencia. Yo digo, ¿no? Un tanto en broma, que Dios está en las redes sociales, ¿no? En este algoritmo que a veces parece tan mágico y que nos sorprende tanto, hay información que nos hace muy, muy evidente que hay algo que yo necesito revisar. Por supuesto, no estoy diciendo, ¿no? Que todo lo que mueve el algoritmo tenga que ver con esto, porque ya sabemos, ¿no? Cómo se maneja. Si yo busco una información, pues eso me lleva a otra, pero a veces sí hay pistas y sí hay señales que son útiles para revisar este tipo de procesos. Ahora, una vez que yo lo he identificado, que ya es claro, ¿no? Que necesito cerrar, que no lo he hecho, que es importante, hay un segundo paso que es sumamente útil y que en mi experiencia es necesario, ¿sí? Porque si no, puede quedarse un tanto incompleto el cierre. Y esto es hacer un ritual como tal de cierre, de despedida, es decir, una acción material, ¿sí? Que haga evidente esta decisión, que la manifieste, ¿sí? Y en la cual yo intencionadamente coloque esta decisión de despedirme. Entonces, para hacer un ritual no requiero hacer como grandes cosas, se pueden hacer de manera muy sencilla. Te daré algunas sugerencias, pero lo importante es esto, el acto material donde yo manifiesto la intención que tengo de concluir esa experiencia, ¿sí? Que tengo de despedirme. Uno
Una forma de hacer este ritual puede ser ir a un lugar que tenga un significado especial o particular de esa experiencia que tú quieres concluir, incluso que sea el lugar donde viviste la experiencia, ¿no? Y si tiene la posibilidad de las condiciones, poder estar ahí un tiempo como tal, despedirte de todo lo que significó, llorar si es necesario, dejar que el corazón se drene y físicamente situarte ahí para cerrar energéticamente la experiencia. Si hay esa posibilidad, es muy bueno y puede ser un ritual muy, muy efectivo. Otra forma de hacer este ritual es escribiendo, ¿sí? Escribiendo una carta de despedida. Y puedo escribírsela a una persona, puedo escribírsela a una etapa, puedo escribírsela a esa que yo fui en aquella experiencia, ¿no? Como despidiéndome de esta parte de mí que vivió aquella experiencia y que tal vez sigue ahí, ¿sí? Porque no la he recuperado. Entonces, hacer cartas de despedida también es un ritual que ayuda muchísimo, por supuesto, hacerla con las condiciones propicias, en silencio, ¿no? En un ambiente adecuado y dándote el tiempo suficiente para plasmar en esa carta todo lo que necesita ser plasmado. Una vez que escribes la carta, conviene quemarla, ¿sí? Quemar esa carta para sellar el ritual de cierre que tú has hecho. Otra forma de hacer tu ritual es si cuentas con objetos que están asociados a esta experiencia o a esta relación, también quemarlos. ¿Sí? Esos cierres donde tú llevas a las cenizas de manera material, elementos que están muy asociados a la experiencia, nos ayudan muchísimo energéticamente para cerrar este círculo. Entonces, si cuentas con objetos que te evoquen aquello y los puedes, o sea, son objetos que puedes quemar de una forma fácil, accesible, conviene mucho que lo hagas. Ahora, cuando hacemos esto de quemar cartas o de quemar objetos, algo que te sugiero mucho y que también resulta muy, muy significativo y sobre todo ayuda internamente para que selle muy bien la despedida es llevar estas cenizas a un lugar asociado a la experiencia, ¿sí? O a algún lugar asociado a la relación donde viviste momentos significativos con esa persona o en esa etapa. Entonces, juntar tus cenizas y llevarlas y depositarlas en ese lugar. Si hay la posibilidad, bueno, esparcirlas y si no, solamente dejarlas ahí. Ese es un cierre que ayuda muchísimo. Otra forma de hacer un ritual de cierre y que es muy útil es depurar espacios, ¿sí? Cuando hacemos sobre todo cierres de etapa o cierres de identidad, que ya les hablaba, ¿no? De dejar atrás una forma de ser que me solía caracterizar o dejar atrás opciones que en algún momento hice y que ya no son parte de mi vida o incluso dejar atrás alguna profesión, ¿sí? Alguna actividad, ayuda mucho a acompañarlo de hacer una depuración de espacios, sobre todo de tus espacios personales. Si se puede hacer del espacio general de casa, excelente, ¿sí? Y sobre todo depurar los objetos que están vinculados a esa identidad, ¿sí? Cuando vamos viviendo etapas en la vida, siempre vamos acumulando objetos que están asociados a eso que vivimos en el momento. Entonces, esos objetos, esos papeles, esos libros, esos recuerditos, esos utensilios, todas esas cosas que están asociadas a esta identidad de la que te estás despidiendo, sí, o a esta experiencia, depurarlas, ¿sí? Sacarlas, donarlas, venderlas, regalarlas, lo que tú quieras, pero lo importante es que ya no sigan ocupando espacio. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? Porque eso sella en congruencia
que esto que internamente tú estás soltando tampoco ya hace parte de tu realidad externa. Entonces ya hay ahí una correspondencia entre tu espacio interno y tu espacio externo. Y también porque abre espacio nuevo, ¿sí? Al sacar esas cosas que ocupaban un espacio, ahora liberas espacio para que lo nuevo llegue. Esto, de verdad, si tienes la oportunidad de hacerlo, marca un antes y un después, ¿sí? Cuando hacemos esta depuración de espacios profunda, incluso de sacar muebles, de reacomodar, ¿no? El espacio donde yo vivo, esto genera todo un movimiento energético que acompaña procesos de cambio. El ver distinto el espacio donde estoy todos los días, eso moviliza y ayuda mucho a avanzar, a dejar atrás aquello que estoy decidiendo dejar atrás y situarme en otra posición y en otra experiencia. Entonces, depurar los espacios es buenísimo. Ahora que viene el fin de año y el cierre de año, bueno, también es una etapa muy, muy propicia para hacer esta depuración de espacios. Otra cosa que también puede acompañar y que puede significar de alguna manera un ritual de cierre, sobre todo algo a lo que recurrimos, ¿no? Las mujeres, a veces inconscientemente, pero ayuda mucho que lo hagamos de forma consciente, es un cambio de apariencia, ¿sí? No tiene que ser algo totalmente opuesto, ¿no? Pero sí algo que refleje un cambio, esta nueva etapa, esta decisión en mi apariencia, ¿no? Y a las mujeres en particular, por diferentes razones, nos ayuda mucho, ¿no? Que sí un cambio en el cabello, que sí un cambio en el color, un cambio en el estilo, un cambio en la forma de vestir. Hay quien, ¿no? Incluso se hace algún tatuaje, ¿no? Como que cierra esta etapa, pero estos cambios físicos también ayudan de una forma visible a verme en otro momento, ¿no? A hacer muy material el cambio. Entonces, cambios en nuestra apariencia también pueden significar un ritual. Ahora, a partir de esto, si yo ya lo identifiqué, si estoy decidida, decidido a hacer mi cierre, si ya le doy el espacio a este ritual, ¿no? De forma decidida, hay otro elemento en la experiencia del cierre que quiero retomar porque suele ser también uno de los ganchos que nos retienen para que el cierre esté completo. Y esto es soltar culpas. Frecuentemente, ante las experiencias que concluyen, guardamos sentimientos de culpa. Porque creo que pude haber hecho más, porque creo que pude haber hecho algo distinto y no lo hice, porque si hubiera dicho, porque si hubiera intentado, porque si hubiera cambiado, ¿no? Hay culpas a veces muy grandes, a veces muy calladas, muy veladas, pero que generalmente acompañan una conclusión, ¿sí? Entonces conviene el soltarlas, el visibilizarlas, el reconocerlas y soltarlas, porque muchas de ellas no tienen sentido. Eso es la parte más dolorosa y más retenedora de las culpas, ¿sí? Que muchas de ellas son más bien patrones que obedecen a creencias, pero en realidad no tienen razón de ser, ¿sí? Y por eso es tan importante que hagamos esta parte dentro del proceso, ¿sí? Soltar estas culpas, perdonarme por lo que no fui, perdonarme por lo que no dije, perdonarme por lo que no hice, perdonarme por lo que hice, por la manera en la que lo hice, por el momento en el que lo hice, ¿sí? En general, perdonarme y cerrar conmigo también, ¿sí? Porque cuando hablamos de cierre, un cierre no solamente tiene que ver en relación a los otros. El cierre no es algo en relación a lo que pasó fuera, a la experiencia vivida, a la persona que se fue, a la relación que terminó. Una parte medular del cierre es conmigo, ¿sí?
El cierre principal es conmigo. Lo que estoy cerrando es esa experiencia vivida con todo lo que significó en mí, porque la experiencia ya acabó, ¿sí? La etapa ya terminó, la persona tal vez ya no está. Lo que estoy cerrando es el impacto de eso en mí. La huella que eso generó en mí, la estoy integrando, ¿sí? La estoy asumiendo. Entonces, el corazón del cierre es contigo, es para ti, ¿sí? Me estoy despidiendo de fondo de esa que vivió, esa persona que vivió aquello. Me estoy despidiendo de esa mujer, ¿sí? Me estoy despidiendo de ese hombre. Particularmente en las relaciones, esto hay que tenerlo muy, muy claro, porque cuando concluye una relación, también muere una parte de nosotros. Es decir, yo era una versión de mí en esa historia. Yo era una versión de mí con esa persona. Yo era una versión de mí en esa relación. Entonces me estoy despidiendo de esa que fui. ¿Sí? Me estoy despidiendo de ese hombre y esa mujer que aprendió a ser de cierta manera en esta relación. Me estoy despidiendo de esta versión que incluso pude haber conocido ahí y que tal vez no vuelva a ser la misma en otra relación. Entonces, la parte más importante de la despedida es contigo, ¿sí? Una vez que yo hago esta conciencia de las culpas y me perdono, un siguiente paso es perdonar lo que sienta que necesito perdonar y ahora sí en relación a los otros, incluso en relación a la vida o en relación a Dios, ¿sí? ¿Qué cargo como reproche, qué cargo como resentimiento, que no suelto en relación a los hubieras, ¿no? Y es que si hubieras sido de esta manera, y es que si hubieras hecho, y es que si hubieras dado, y es que si te hubieras quedado, y es que si Dios hubiera intervenido, y es que si la vida, y es que todos estos reproches internos, ¿sí? Todos estos cuestionamientos que no son más que expresión de que no he aceptado la conclusión, conviene también llevarlos al cierre y son necesarios, ¿no? Es decir, perdono. Cuando yo perdono, ¿qué estoy haciendo? Soltando. El perdón ya es este paso muy evidente de que he podido soltar, de que yo decido realmente soltar y ya no seguir cargando aquello. Ahí es donde yo verifico que sí di este paso que ya comentaba de aceptar y asumir. Cuando yo no he aceptado y yo no he asumido, el reproche interno continúa. El discurso de anclado en el pasado continúa. Entonces, perdonar es otro momento y otro paso fundamental para el cierre. Y una vez que he podido lograr esto, que hay que decir, a veces puede que no lo logre en un momento, ¿no? En una sentada. A veces puedo necesitar varios momentos y varios procesitos, incluso varios rituales para cerrar cuando son experiencias muy hondas, muy profundas, que me significaron mucho, que fueron muy dolorosas, incluso muy rompedoras. A veces necesito darle varias vueltas, pero hay que dar las vueltas necesarias, ¿sí? Porque de no hacerlo hay consecuencias. Entonces, una vez que yo he podido llegar aquí de soltar esta versión de mí, soltar lo vivido, soltar la experiencia, aceptar, despedirme, perdonar. El siguiente paso es agradecer. Un buen cierre es aquel en el que yo logro llegar al agradecimiento. Un cierre no es solo decir, sí, ya no eres parte de mi vida y vete y entonces ya no te quiero aquí, puedo estar bien y sigo adelante. No, ese todavía no es un cierre, ¿sí? Porque hay mucho sentimiento ahí acumulado. Yo cierro realmente cuando llego a agradecer. ¿Agradecer qué? Agradecer lo vivido, agradecer lo que esa experiencia dejó en mí, agradecer la persona en la que me convirtió,
agradecer todo lo que me aportó en términos de crecimiento, de aprendizaje, incluso de dolor, porque ese dolor significó el dar un paso, significó el conocer partes de mí que tal vez no conocía. Entonces, cuando yo soy capaz de ver esto, ¿sí? Y decir gracias, ¿sí? Gracias a esta persona, gracias a esta institución, gracias a este trabajo, gracias Dios, gracias vida. Ahí ya llegué a este estado en el que ahora sí puedo cerrar. Ahora bien, cuando yo puedo completar el círculo o tal vez ayude mejor decirlo cuando no logro completar el círculo por más que haga, porque también esto nos ocurre, que yo digo, es que esto ya lo había trabajado y es que ya me había hecho tal ritual y es que la meditación y es que ya me puse de cabeza y es que ya he escrito 10 cartas y sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el cierre se atora? ¿Qué es lo que lo está impidiendo y qué es lo que realmente lo permite concluir? La comprensión. Mientras yo no comprenda esto que les decía anteriormente, mientras yo no vea con claridad el para qué de esa experiencia, el cierre es muy difícil de que ocurra, ¿sí? De que yo lo amarre. Yo necesito llegar a este nivel de claridad profunda, no solo mental, sino acá desde el corazón, sintiéndolo desde dentro y comprender, ahora, ahora sé para qué viví esto. Ahora entiendo el sentido que tuvo. Ahora puedo comprender el lugar que ocupó en esta historia, porque a veces lo comprendemos muchos años después, ¿sí? Y cuando miro hacia atrás y entiendo, esto tenía que pasar para que yo estuviera hoy en este momento y en este lugar. Esta relación tenía que terminar para que esta persona llegara a mi vida. Esta experiencia, esta etapa, este empleo tenía que concluir para que yo pueda vivir ahora esto nuevo y que es tan importante. Entonces, cuando yo comprendo finalmente el para qué, el cierre es completamente posible. Y yo, en mi experiencia, diría que ahí es realmente donde se concluye, ¿sí? Otra forma de explicar esto, de la comprensión, es cuando yo ya logré apropiarme totalmente del aprendizaje que había ahí en esta experiencia para mí y que en su momento, sobre todo cuando hay mucho dolor de por medio, no vemos, ¿sí? Nos cuesta, nos nubla y hace falta que pase tiempo y pase proceso para poder comprenderlo. Entonces, cuando yo me apropio finalmente de ese aprendizaje y entiendo el porqué de esa persona en mi vida, y entiendo el por qué las cosas se dieron de tal o cual manera, y entiendo incluso por qué terminaron, y entiendo incluso que esa experiencia tenía una misión, ¿no? En un sentido espiritual, una misión en lo que yo necesitaba vivir, necesitaba aprender, necesitaba desarrollar, necesitaba crecer, ¿sí? Incluso comprender que eso que yo viví era necesario para poder verme, para poder conocer partes de mí que no conocía, o bien para que yo desarrollara recursos y actitudes que no había desarrollado. Entonces, cuando yo logro llegar a este momento, finalmente el cierre es posible. ¿Por qué? Porque ahora sí el corazón se despide y queda en paz. ¿Sí? Es cuando aparecen en nuestra boca, ¿no? Como esta expresión de decir, era necesario. O sea, llegar a este punto en el que incluso puedo decir esto de algo que en su momento fue muy doloroso, implica que ya estás en ese terreno, ¿no? Cuando decir, era necesario que las cosas pasaran de esta manera porque ahora lo puedo ver
y ahora le encuentro el sentido, sí, el sentido de por qué lo viví y para qué y qué fue lo que aportó en mi historia. Entonces, cuando yo llego aquí, significa que yo ya acepté no solo la conclusión, ojo, sino acepté cómo se dieron las circunstancias, ¿sí? Que a veces eso es lo más complicado, que acepté cómo concluyó y por qué concluyó. Y lo tomo, ¿sí? Lo integro, no lo sigo rechazando, no lo sigo viendo como un error, no lo sigo viendo como una desgracia o como algo que no debe haber pasado y tendría que haber sido de otra manera, sino que realmente lo tomo, lo hago mío, lo integro en mi historia, lo acepto, ahí llego a este momento. Es entonces que puedes soltar, ¿sí? Que el círculo está concluido y entonces ahora sí, la despedida está consumada. Mientras no llegues a este punto, continuarás retenida, continuarás atado. Una parte de ti permanecerá vinculada y vinculado a aquello que se vivió. ¿Y qué importancia tiene esto? Que estas partes de ti no pueden acompañarte en las experiencias que vives hoy, ¿sí? Porque están allá, porque se quedaron viendo hacia el pasado, porque se quedaron aferradas a esa experiencia o a esa persona, porque se quedaron incluso pausadas o congeladas, ¿sí? O sea, no estás completa, vamos. No puedes estar completa en el presente porque hay partes de ti fragmentadas que están reteniéndote, que están jalándote, es decir, se quedaron allá. Eso es algo por lo cual es muy, muy necesario hacer los cierres, o sea, no es solamente un asunto acá metafísico, esotérico, ¿no? Energético, no, no, un cierre es importante porque si no lo haces, si yo no voy viviendo de manera consciente estas experiencias de soltar y de iniciar y de despedirme y de tomar, no estoy completa, no estoy completo, ¿sí? En mis experiencias actuales, en mis proyectos, en mis relaciones, en mis decisiones, no lo estoy. Y entonces eso explica el por qué no logro como involucrarme del todo, el por qué ciertas cosas no prosperan, el por qué me siento, ¿no? Como dividido, como desagusto, como en un estado emocional que no es cómodo, que no resulta, ¿no? Como agradable, satisfactorio y hay como una sensación de conflicto, de desajuste constante. Generalmente tiene que ver con eso, con que hay partes de mí que no he recuperado. Y entonces para eso es que ayuda muchísimo a hacer los cierres. Ahora, ¿cómo logro llegar ahí? ¿No? Podemos decir, porque puede resultar complejo y ciertamente en algunas experiencias lo es. ¿Cómo llego a este punto de poder realmente cerrar? Y aquí viene el gran tema del trabajo personal. ¿Por qué es importante hacer trabajo personal? Porque entre más trabajo personal haces, es decir, más trabajo de autoconocimiento, de interioridad, estás en mejores condiciones de poder ir cerrando y de no ir acumulando experiencias. Cuando yo no me ocupo del trabajo personal, cuando me importa muy poco tener interioridad, cuando no he desarrollado hábitos que me ayuden a la introspección, a la autoobservación, al autoanálisis, a la conexión, entonces se vuelve muy complejo. Y el riesgo es que voy acumulando una experiencia y luego otra, y además en las que estoy, como no estoy completo, se van a volver otras experiencias que trabajar y se me vuelve un costal. Y por eso entonces llegan momentos de la vida donde me siento perdida, perdido, drenado, desenfocado, desconectado, porque traigo mucho sin resolver, ¿sí? Cuando llegamos a estos momentos, incluso la depresión es uno de esos estados, es porque traigo muchas cosas sin resolver, traigo muchos pendientes de proceso personal, tanto más cuando vivimos experiencias muy impactantes que nos sacudieron profundamente y no las he atendido, ¿sí? No las he abrazado, integrado y por lo tanto cerrado. Entonces, aquí la importancia de hacer el hábito del trabajo personal. ¿Por qué?
Porque para llegar a este estado que les decía de comprensión, ¿no? De amarre interno en relación a la experiencia, yo necesito escuchar dentro y escuchar fuera. Y eso supone una capacidad ya ejercitada, ¿sí? Necesito ser capaz de escucharme dentro, ¿no? Cuando están estas voces y estas señales avisándome que hay algo por cerrar, y también necesito desarrollar la capacidad de escuchar fuera para recibir estas señales que se me están ofreciéndote. Y también porque una vez que reconozco, pues hay un paso que no es tan sencillo, que es disponerme a aceptar, disponerme a soltar, y esto también requiere como de, pues de mucha hondura personal, ¿sí? Para poder llegar allá, porque de lo contrario, ¿qué es lo que voy a hacer? Instalarme en mis patrones, y entonces estar en un círculo vicioso de aferramiento, de no suelto, y se mezcla el orgullo y por qué y no, y sigo ahí peleándome con la experiencia, con la vida, con la persona, porque no quiero soltar, ¿sí? Pero esto muchas veces es más cuestión de que no hay condiciones de trabajo personal, ¿sí? O sea, no tiene que ver con el otro, no tiene que ver con la situación, no tiene que ver con nada más, con que yo no sé, no he desarrollado estas habilidades de aceptación. Entonces, ahí la importancia. Otro punto muy, muy, muy necesario es pedir guía espiritual, ¿sí? Desde la fe que tú tengas, desde esta parte divina con la que te relaciones, pedir guía, pedir apoyo, ¿sí? Para poder hacer este proceso que es tan importante, sobre todo para poder comprender. Siempre que pedimos este tipo de guía, la recibimos cuando yo me dispongo realmente a recibirla, ¿sí? Si yo pido guía, esta guía va a hacerse presente una vez que yo me disponga, y cuando esta guía se ofrezca, el siguiente paso, ¿no? Consecuente es aceptarla. Aceptar lo que se me está comunicando, se me está ayudando a entender, ¿sí? Realmente tomarlo, integrarlo para poder dar este paso de cierre, lo cual supone, como ya les decía, condiciones de mucha conexión personal y también de mucha conexión espiritual, porque un proceso de cierre es sobre todo un proceso espiritual, no es solamente una cuestión emocional. Sí que está, ¿no? Ahí muy, muy claro el elemento emocional, sino que toca a toda nuestra persona, es incluso una cuestión fisiológica, ¿sí? Cuando yo integro esta experiencia, se reordena mi fisiología también, pero en términos globales, el cierre es un proceso espiritual. Entonces, por eso requiere que yo desarrolle herramientas espirituales, herramientas de interioridad que me permitan poder vivirla. Como vemos, el tema de los cierres es un tema muy, muy complejo, muy profundo, muy interesante, pero sobre todo muy necesario en nuestro trabajo personal y en nuestro proceso de autoconocimiento. Aquí te doy estas claves, estas pistas que espero ayuden para que tú por lo menos te detengas a preguntarte qué cierres tienes pendientes, y en el momento en que te encuentres lista y listo, pues te dispongas y te decidas a ponerlos sobre la mesa y poder llevarlos a cabo. Así que vamos a terminar esta sesión, y para concluir el día de hoy solamente te pido, te invito a que cierres por un momento tus ojos. Sé que alguna información en particular debe estar rebotando internamente, y que te hagas la pregunta: ¿de quién o de qué necesito despedirme? ¿De qué o de quién me di cuenta hoy que necesito despedirme? Y si esa información brotó el día de hoy, es porque ya la habías estado de alguna forma evocando, contemplando, tocando.
en días previos, pero no habías acabado de escuchar. Entonces, siente esa sensación que en estos momentos te indica que ya es tiempo. La respuesta puede llegar por una imagen, una palabra, una emoción. ¿De qué o de quién necesitas despedirte? Inhala profundo. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Bien, pues si ya lo tienes claro, esta semana sería una excelente oportunidad para que decidas hacer tu ritual. Elige uno que tengas a la mano, que sea accesible, ¿sí? No buscar el pretexto de que tengo que buscar algo que no esté, ¿no? Como muy ahí cerquita para poder hacerlo. Algo sencillo, pero que sea significativo, ¿sí? Y esta semana ojalá te des la oportunidad de hacerlo, porque hacerlo es sobre todo algo que expresa un compromiso contigo, ¿sí? Es un gesto amoroso, es un gesto sanador. Entonces, ojalá que lo elijas y que esta semana puedas hacer este ritual de cierre o si la experiencia requiere más, por lo menos que empieces, ¿sí? A cerrar. Y quiero concluir este video con la siguiente frase. Lo que no concluyes de manera consciente te retiene e interfiere con tu presente. Repito, lo que no concluyes de manera consciente te retiene e interfiere con tu presente. Ojalá que lo tengas muy en cuenta. Nos vemos en el siguiente video.